Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestra primera invitada de hoy es María de Los Ángeles Cookie Pérez, la chilena que ha llegado más alto en Silicon Valley. Ella es economista de la Universidad Católica, doctorada en Stanford y es científica de datos. Con ella hablaremos de lo que falta en las empresas chilenas e instituciones para estar al día en inteligencia artificial. María de Los Ángeles Cookie Pérez, bienvenida a Influyentes. Muchas gracias. Bueno, tú eres la chilena que ha llegado más alto en Silicon Valley. Estudiaste, trabajaste en empresas tan importantes como Airbnb y ahora estás viviendo en Chile. Quiero partir preguntándote qué fue lo más difícil de insertarse en Silicon Valley, estudiando un doctorado, ni más ni menos en Stanford, pero también después trabajando en estas empresas que se ven muy creativas, muy disruptivas, pero en las cuales a veces es muy difícil entrar y mantenerse trabajando. Sí, no, excelente pregunta. Yo creo que lo más difícil, bueno, siempre fue como eso de que uno tiene un acento, que viene de Latinoamérica, que uno cree que te van como a discriminar por ser distinta. Eso en Silicon Valley no existe, como que de todos los países, de todas las culturas, pero lo que cuesta mucho es como esta constante competencia, ¿no? Y es algo bien subliminar, no es como explícito que estamos todos compitiendo, pero rápidamente te empiezas a dar cuenta como las reglas del juego, nada lo tienes asegurado, te pueden echar en cualquier minuto, te mandan un text message y te echan, y siempre estás con esta presión y esa sensación de que uno nunca es suficiente. Eso yo creo que es lo más difícil de conllevar y vivir con eso constantemente. Sí, y una presión, como dices tú, permanente a mayores resultados de empresas que son muy disruptivas y que, en ojos de muchas personas, y lo muestran los datos, han precarizado el empleo. O sea, estoy pensando, por ejemplo, Uber, que ahora estamos tramitando la ley Uber. ¿Hasta qué punto esto de que vendían de que eran socios los choferes, en realidad no eran socios, es un empleo precario? Airbnb mismo está enfrentando muchos problemas de regulación en muchas partes respecto de personas que no quieren que en su edificio se arrienden departamentos o que tienen que Exacto. pagar los impuestos, en fin. ¿Cómo crees tú que debiera plantearse el Estado frente a estas empresas de Silicon Valley que por otro lado han creado valor, riqueza, han cambiado dominios completos, pero que Ujú. están creando muchos problemas también? Sí, no, tuve la suerte, de hecho, de trabajar en el equipo de Public Policy de Airbnb, porque yo trabajé como académica en una escuela de políticas públicas. Entonces, como que era cientista de datos, pero también entendía un poco como qué significa esto de conversar con los gobiernos, con los distintos países. Yo creo que en Silicon Valley siempre existía como un dicho, ¿no? Es mejor como pedir perdón que Qué pedir permiso, permiso. claro. Y yo creo que eso permeó bastante la cultura. Al comienzo, la obsesión es por crecer. Crecer, crecer, crecer. Y Estados Unidos en general, los estados no te van a regular, menos regularte del daño o las potenciales externalidades que estás causando afuera. Entonces, yo creo que Airbnb, y eso es algo que reconocieron, nos demoramos bastante tiempo en tomar una actitud mucho más de co-crear con las ciudades. Cuando no sé, yo iba a Barcelona, caminas por las Ramblas y es terrible lo que había pasado, ¿no? Y la culpa era de Airbnb muchas veces, ¿no? Entonces, Claro. como ese diálogo, al final la presión vino cuando nos íbamos a abrir a la bolsa, como empezar a generar un diálogo, pero siento que siempre por la presión de los inversionistas, por la presión de crecer, está la presión de crecer sin poner mucho límite. Y yo Claro. creo que ahí está el problema. Sí. Ahora volviste a vivir en Chile, entonces todavía tienes una idea clara de cuál es la idea, cuál es la imagen de Chile afuera y qué le falta a Chile Ujú, para tener, no las partes malas, por supuesto que estamos hablando de Silicon Valley, pero esa energía innovadora, ujú. creativa, que finalmente ha creado muchísimos empleos y muchísima riqueza. Sí, no, Chile siempre tiene esa visión un poco como los ingleses de Latinoamérica, que yo creo que se sobreutiliza esa expresión, pero yo creo que es cierta lo que ven los americanos, sobre todo en Silicon Valley, el capital humano muy alto. Porque los que llegan allá, por lo general, es gente que ha tenido la suerte de ir a un colegio privado, de ir a una buena universidad, ir a estudiar afuera, y es gente súper trabajadora, bien como que cumple con las reglas, ¿no? Como que es un latino bien portado. Siempre esa es la sensación que tienen del chileno.
también la imagen de que el chileno no se queda allá, el chileno vuelve, el chileno tiene una buena calidad de vida afuera. Entonces, por lo general, y yo lo vi allá, 23 años viviendo allá, el chileno va, estudia quizás un par de años y vuelve a Chile. Tiene como esa que lo tira Chile, al menos en esa época, la época que yo estaba allá, a diferencia del argentino, el colombiano, que se quiere quedar en Estados Unidos. Yo creo que esa visión de Chile, quizá un poco sesgada porque ven solo ese pedazo de Chile que va a estudiar afuera, siempre como bastante, como muy buena impresión del chileno y de la Sí. preparación. ¿Y qué falta para que Chile pueda ser un polo de innovación, de emprendimiento más grande, ¿no? O sea, transformar a Chile en eso que es un sueño. Está Startup Chile, que ha pasado Sí, distintos gobiernos, ¿no? El del presidente Piñera, Bachelet, ahora el gobierno del presidente Boric. Pero para que esto escale, porque tenemos algunos unicornios, ¿no? Como sí. Notco, como Corner Shop, como Betterfly, pero digamos, está claro que hay una posibilidad mucho más grande de innovar y crecer y escalar y exportar cosas distintas de las que estamos exportando ahora. ¿Dónde topamos? Ay, sí, esa es la gran pregunta y es algo que siempre me pregunté desde afuera cuando veía emprendedores impresionantes, excelentes que no pudieron levantar fondos en Chile y terminan o yéndose a Silicon Valley si es que podían, o a México, o a Colombia. Lo veía desde el emprendedor en Chile, que de parte, que se va porque no se siente con un ecosistema que lo acompaña. No, no hay capital. Capital de riesgo en Chile, la, la empresa típica, ¿no? El empresario típico le tiene temor, le tiene miedo, no es tradicional, ¿no? Como Chile en ese sentido es siempre muy tradicional, desde la inversión, desde lo que se apoya. Y desde el otro lado yo siempre pensaba, desde trabajando en Airbnb, después en Shopify, también conociendo otros emprendedores en otras empresas, las empresas siempre están mirando dónde abrir una pequeña, no un headquarters, pero una oficina pequeña, tener un pie en Latinoamérica. Y a mí me sorprendía siempre que era Brasil. En Brasil es donde se abría porque por una parte el volumen, pero por otra parte muchas libertades y mucha fluidez para poder hacerlo, llegar y contratar, etcétera. Pero después que abríamos la oficina nos dábamos cuenta, wow, solo hablan portugués, no es necesariamente una puerta a Latinoamérica. Y yo empujé harto. Yo me acuerdo cuando estaba en Shopify de abrir una pequeña oficina porque estábamos contratando en todo el mundo, de hacerlo en Chile y había tantas complejidades con los impuestos, con las visas, que al final como que no existe esa fluidez de decir, aquí hay una oportunidad, hagámoslo como lo hizo México. No me paguen impuestos si alguien vive acá más de 3 meses y yo no necesito que me paguen los impuestos mientras vivan acá, si están contratados en una empresa en Estados Unidos, por ejemplo. Chile son esas cosas que yo creo que años para que se cambie, ¿no? Y para que pueda ser una atracción, porque cualquier americano que nosotros invitábamos, venían con nosotros, se enamoran de este país, la naturaleza, el lugar, como no hay nada y es uno de los países más seguros de Latinoamérica al final. Entonces, yo siempre encontré que nos falta como creerla, que nosotros podemos ser un foco de atracción y también al empresario de Chile más tradicional de apoyar estos capitales de riesgo y no pensar que somos tan chicos, Sí. ¿no? Que el, Bueno, justamente tú estuviste en un seminario en que hablaste y analizaste, llevaste data, eres científica de datos, llevaste data basado en las cartas de los presidentes de las juntas de accionistas de las empresas, viendo cuánto hablaban de inteligencia artificial, un tema en el Ujú, cual tú eres experta, y encontraste que al final era un porcentaje muy bajo. Y ujú, dijiste, los empresarios en Chile en general no están pensando en la inteligencia artificial, que es básicamente uno de los temas que tiene desvelado a todos, digamos, no solo a las empresas, a los gobiernos, a todas partes, porque es una disrupción muy grande y está ujú. cambiando todo. ¿Con qué te has encontrado tú cuando les has planteado esto a los empresarios? Y digo a las instituciones también de que estaríamos no solamente no dimensionando, sino no viendo para nada lo que se nos está viniendo encima. Sí, no, eso fue una sorpresa en ese análisis que lo hice con Cristóbal Uneo, Dan Holster. Yo quería entender, yo partí pensando, yo quiero entender dónde es que están aplicando la inteligencia artificial, como la segunda derivada. Y cuando empezamos a analizar y fue como, wow, solo un 4% lo está mencionando, un 5% menciona datos, menos de un 10% menciona la transformación digital.
Y ahí fue como, espera, no, estas son las cartas de los presidentes, de los directores de todas las empresas públicas chilenas, donde uno cuenta la estrategia, uno cuenta la visión. Todas hablan de crecimiento del país, de los clientes, muchas hablan de innovación, pero cuando uno hacía el doble clic, no. Entonces, para mí fue realmente una sorpresa, menos de un 2% ciberseguridad, por ejemplo. Temas que cuando yo converso, yo estoy en un par de directorios, converso con empresarios, son temas que la gente sabe y conoce y sabe que se tiene que subir al carro, pero al no verlas reflejadas como en una estrategia, cuando tú vendes tu visión, a mí me preocupa mucho porque la respuesta no la tengo, no entiendo por qué. Tengo hipótesis de quizás por qué, pero no está la infraestructura, muchas veces están los datos, pero como este quizás temor de o verlo como un costo, verlo algo que no necesariamente te va a ayudar a mejorar el negocio, a crecer, etcétera. Pero no, fue un shock, como dije yo. Sí. Ahora, la inteligencia Sí. artificial que tú, por supuesto, sabes muchísimo más que yo y que probablemente todas las personas que nos están escuchando, en términos simples se ha definido como el fuego, o sea, una Mm, invención de esa envergadura, ¿no? O sea, como el descubrir el fuego, y en el sentido de que tiene un potencial muy positivo, como es cocinar los alimentos, calefaccionar las casas, o sea, cambiar completamente ujú, la habitabilidad y la vida de las personas, pero que también puede destruir y quemar todo, ¿no? Y ujú. que ahí es donde está como los seres humanos en tiempo real tienen que lograr tratar de regular globalmente, además, una tecnología de esa potencia. Vamos por los riesgos, Uki. Ujú. Yuval Noah Harari, por ejemplo, dice que este es un riesgo fundamental para la humanidad. La amenaza mayor para la humanidad está en la inteligencia artificial. ¿Es exagerado pensar eso? No, para Ya. nada. No, O sea, hay un yo riesgo existencial. sí. O sea, hay un riesgo quizás no existencial, pero claro, yo rápidamente puedo pensar cómo podría llegar a ser un riesgo existencial. Lo que quiero decir, esos riesgos son reales. Que vayan a suceder, no lo sé, ¿Cuál sería ese pero riesgo, por ejemplo? por ejemplo, un país puede decidir, bueno, conectar toda como quien dice, la electricidad, las bombas nucleares, a máquinas, digamos, conectadas que tienen inteligencia artificial y que puede estar programado para que esto sea, que actúe para lo mejor para el país. Y en ese algoritmo y en esa función de utilidad puedes decir, bueno, para eso tengo que bombardear al resto del mundo, ¿no? Como uno puede pensar en maneras en que un algoritmo puede estar programado y tiene una inteligencia suficiente y conexión al mundo real, ¿no? Si tú conectaste toda tu electricidad o tus bombas, o sea, obviamente puede suceder. Eso es como una versión bien de la ciencia ficción, ¿no? Uno diría, ah, ya, pero Claro, eso, como distópico como así. bien Mm. distópico. ¿Es un riesgo? Sí, es un riesgo. A mí el riesgo que más me preocupa es ese riesgo como que uno lo va naturalizando, que es natural que estemos todos con un GPS conectado, natural yo ando con mi reloj, que es natural que entreguemos tanta Claro. información y cómo esa información va a ser utilizada. Cualquiera de ustedes que ha ido a China, ¿no? Uno sabe que está lleno de cámaras, que uno ya puede empezar a usar información biométrica en tiempo real. ¿No? Entonces, son esas cosas que quizás es bien naturalmente uno las va aceptando, va diciendo, hoy en día todos te preguntan si quieres aceptar todas las cookies Claro, o meterte a configurar, ¿no? sí, ¿Por qué el default no es la privacidad? claro. Porque ¿Por obviamente qué? da más lata configurar, entonces uno acepta Exacto, todas las exacto. cookies. Entonces, ese para mí es un temor ese para mí es el riesgo que yo veo mucho más real. La Unión Europea lo está pensando, hay cosas que tiene prohibida hacer, como el uso biométrico en tiempo real. Hemos visto lugares, películas o TV shows, ¿no? Donde se hacía esto de que a uno le daban un puntaje de acuerdo a tu comportamiento. Si tú te pasas una luz roja, te bajan el puntaje. Como empezar a hacer scoring de todos los seres humanos. Uno dice, no, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pero lo hacemos en todo lo que tiene que ver financieramente, por ejemplo. Claro. Ya lo Claro, hacemos. que en el fondo que en vez de que sea una persona que analice el riesgo crediticio y Exacto, que pondere, sea un algoritmo que en el exacto, fondo va a decidir que ciertas personas, géneros, demografía, eh, no les va a exactamente, prestar plata, por ejemplo. exactamente. Y eso te lo puedes llevar al extremo, de empezar a rankear a las personas de un país, de una ciudad y empezar a decidir mucho más allá de crédito, etcétera.
De nuevo, eso la Unión Europea dijo, eso no está permitido. Lo ha definido bastante bien, pero ha sido bien criticada por el fondo por estar poniendo tantas restricciones. Claro. Eso es lo que a mí me da temor. Sí. Ahora, también otro riesgo del que se habla mucho es de crear desempleo masivo, o sea, de que Ujú. oficios completos desaparezcan y que haya un desempleo altísimo que obligue a cambios completos, porque finalmente el Estado tendría que dar una pensión básica, o sea, no una pensión, un sueldo, Exacto. un ingreso básico, y hacerse cargo de todas estas personas que además el trabajo no solo es el ingreso, también es un sentido, es una actividad que llena mucho más Exacto. que solamente el ingreso. Exactamente. Ese yo creo que es el riesgo que yo lo mencioné en un seminario, que fue, tenemos dos opciones, o nos reemplaza o nos complementa. O sea, como que no hay más opciones que esa. Y la opción del reemplazo es real, es muy real. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para tratar de limitar? Para eso el país tiene que estar pensando como explícitamente, ¿no? Como queremos crear una inteligencia que nos reemplace absolutamente. Ese puede ser un camino. ¿Y qué significa? Vamos a tener un ingreso, digamos, para todos los ciudadanos, para que vivamos en el free time. No, no lo vamos a hacer, seguramente. Entonces, ese lugar intermedio, y hay un economista en Estados Unidos que lo habla, ha sido como el único economista de Labor que tiene una visión un poco más positiva con la inteligencia artificial y que dice que las sociedades podemos tomar el camino para que nos complemente. Y él va mucho más allá y decir, quizás puede ser la salvación para la clase media, porque algo que también no nos podemos olvidar, que en estos últimos 50 años, con la globalización, con la automatización, la clase media, cosa de ver en Estados Unidos, ¿no? Cómo se ha disminuido. O sea, eso es algo que ya comenzó. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y él dice, esto lo podemos utilizar para, en el fondo, empujar las habilidades de las personas menos capacitadas y nivelarlos con la gente de más experiencia, porque uno puede ver con un copiloto lo que uno es capaz de hacer hoy en día. O sea, uno realmente puede nivelar y eso se ha ya empezado a mostrar y se ha empezado a medir esos avances en productividad utilizando la AI. Pero nuevamente, eso no llega porque sí, ¿no? Eso son políticas, eso son como, como país, como decir, o como sociedad. Ese es el camino que Claro, queremos como tomar. una visión, ¿no? Exacto. Ahora, en lo que tú ya sabes, has estudiado y has leído, ¿qué oficios o profesiones realmente van a quedar muy probablemente obsoletas con la inteligencia artificial porque ChatGPT o todas sus versiones posteriores van a poder hacerlo mejor, más rápido, etcétera, y que desde el punto de vista, como dices tú, de la visión de país, debieran empezar a tomarse decisiones respecto de las carreras que se ofrecen, la duración de las carreras, Sí. reentrenar gente, no, en fin. Sí, no, si tú me dices cuáles, yo digo, no, no hay límite. Hoy en día yo creo que esta es la primera vez que es una tecnología que ya no solo automatiza como el trabajo físico, sino que el trabajo creativo, el trabajo con mucha experiencia, a los doctorados, etcétera. O sea, yo creo que el límite es infinito, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser quizás las más rápidas? Lo estamos viendo. Atención al cliente, hoy en día está lleno de chat, ¿no? El Claro. chatbot y hay muchas veces que, claro, uno se frustra, no lo hace bien, no te lo resuelve muy bien, pero también hay casos en donde es capaz de sintetizar una gran cantidad de información, unas leyes, etcétera, que para entrenar a una persona sería muy costoso, mucho tiempo. Entonces, atención al cliente, todo lo que es como interacciones rápidas de comunicación, porque ya vemos que puede comunicarse de una manera increíblemente fácil y puede manejar toda la información que existe en el mundo. Entonces, el límite yo lo veo ilimitado. Lo que sí veo cuando me dices como dónde entrenar, cómo entrenar a la gente, yo creo que ahí hay visiones bien distintas, ¿no? Como hay gente que dice olvidémonos de las humanidades, centrémonos solo en STEM. Bueno, de Y hecho que lo eso, dijo Sebastián Edwards, sí, el economista acá, y creó una gran polémica. sí, gran polémica. Yo no soy de esa visión, porque yo creo que lo que más vamos a necesitar van a ser estos seres humanos mucho más con un conocimiento holístico, ¿no? Entendimiento de la tecnología, pero también la creatividad, el juicio, el poder decidir qué hacer, cómo hacerlo. Creo que es un desafío gigante para las universidades hoy en día, porque muchas veces lo ven como blanco-negro.
o Me voy- ciencia de exacto, datos, que es lo que tú exacto. eres gran experta, o Claro, humanidades. o humanidades. Y cuando yo digo, yo llegué a la ciencia de datos a través de las ciencias sociales. Yo no me eduqué solamente aprendiendo a programar, ¿no? Y yo creo que el cientista de datos de esa época, cuando empezaron a demandarnos esos skills, era gente que había hecho un doctorado, conocía el método científico, pero tenía una profundidad muchas veces en las ciencias sociales. Entendía el comportamiento humano, entendía las sociedades, la democracia, las políticas públicas. No me imagino siendo capaz, por ejemplo, en Airbnb, de haber optimizado una plataforma y haberlo creado con el producto que fue solamente desde la ingeniería, por ejemplo, o solamente utilizando datos, imposible. Entonces, cuando yo escucho eso, siento que es gente que no entiende realmente cómo se utiliza la información, la tecnología para crear valor y para desarrollarnos. Em, yo creo que más y más vamos a tener que aprender, vamos a tener que invertir en educar seres humanos que somos mucho más, en Stanford le llaman el T-student, como una T, que uno tiene en el fondo algo que lo conoce muy bien, una especialidad muy deep, que va muy Profunda. profunda, pero también tiene un alcance a través de las otras disciplinas. Y ahí, para que sí, las humanidades, la filosofía va a ser, yo creo que va a ser crítico, ¿cómo nos vamos a diferenciar de la inteligencia artificial? No va a ser conociendo, sabiendo más STEM. No, eso no le vamos a ganar. Sí. Ahora, y en la educación, justamente, que es un Ujú, tema que a ti te interesa mucho, fue tu doctorado en Stanford ujú, relacionado con la educación, justamente, y ahora participas de CODEA, ujú. una organización que justamente hace más al alcance de personas la alfabetización digital. ¿Cómo la educación se va a ver afectada por la IA? Porque para algunas personas, bueno, esto es una oportunidad enorme, ¿no? De que Ujú. los niños y niñas puedan acceder a conocimientos impresionantes, etcétera. Pero para otras personas ven con mucha preocupación que los niños y las niñas pasan todo el día en la pantalla y que ChatGPT se ha Sí. transformado no sé, un repositorio de hacer tareas y que incluso ya es bien difícil darles tareas a los estudiantes, incluso universitarios, que sean un ensayo, porque perfectamente lo va a hacer ChatGPT y nunca uno va a saber quién lo hizo. Sí. ¿Cómo se equilibra la oportunidad que implica por este acceso, pero también el riesgo de debilitar el discernimiento, el pensamiento y el estudio? Sí. No, yo creo que es como decir, cuando yo lo miro, digo, lamentablemente estas tecnologías llegaron en un momento en el tiempo en donde la adicción a las pantallas está en peak, ¿no? Y sobre todo con la juventud, con los niños en edad escolar, que está la pelea de a qué edad le doy un celular, ¿no? A los 12, a los 10, que es impensable. Nosotros tuvimos la suerte de no tener esa tentación cuando estábamos educándonos. Pero si durante esa educación hubiésemos tenido el acceso a esta inteligencia, habría sido impresionante. Entonces, yo trato muchas veces de separar, de pensar cómo podemos utilizar esta tecnología que no sea a través de una pantalla. Y yo no los veo sinónimos, digamos. O sea, la inteligencia artificial, la tecnología, los datos, no tienen por qué ser entregados a través de una pantalla. ¿Cómo podríamos? O sea, de partida aprender a programar, yo aprendí a programar con un lápiz y un cuaderno, ¿no? O sea, ¿cuáles son los fundamentos de la programación? Es lógica, es un pensamiento lógico, puedes empezar a crear algoritmos, no necesitas estar conectado a un computador necesariamente. Uno puede, obviamente cuando uno genera, muchas veces puedes generar aplicaciones, robótica. En Estados Unidos lo veíamos, muchos niños haciendo mini robots, pueden estar como quien dice, volviendo a soldar cables, Claro, ¿no? con las Y manos, con ¿no? las manos no tiene por qué ser en una pantalla, en un computador. Nosotros no lo tuvimos, la gente, yo siempre digo, la gente que inventó o que ha sido los grandes inventores, digamos, de esta tecnología, no crecieron con una pantalla, ¿no? Y todos nosotros tuvimos acceso a un computador y una pantalla de manera natural, ya bien formados, ¿no? No, Y nos dejan que su hijo ocupe el celular, exactamente, además, eso es como los lo que líderes de dice, Silicon Valley, ¿no? exactamente. Steve Jobs nunca dejó que sus hijos tuvieran ni siquiera un iPad. Y claro, y todos los demás adictos a las pantallas. Sí. Pero en una palabra, Cookie, porque se nos acaba el tiempo, ¿tú eres optimista o pesimista respecto de lo que la inteligencia artificial nos va a traer como una disrupción muy grande, una oportunidad muy grande? ¿Qué, a tu juicio, es el futuro que ves hacia adelante? No, una optimista de todas maneras, súper optimista. Siento que
para mí nuevamente es una tecnología que tenemos a nuestra disposición, que es como un igualador de comunidades más vulnerables, países más vulnerables, eh, de la gente con menos habilidades. Siento que utilizada correctamente, desarrollada correctamente, va a ser es un motor que nos va a permitir lo que yo creo que todos nosotros queremos, ¿no? Tener una sociedad mucho más igual, un país mucho más igual, el mundo en general, poder resolver problemas del medio ambiente, de salud, o sea, yo veo la potencialidad es gigante, gigante. Así que Ojalá así optimista. sea, Cookie Sí. Pérez. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por la invitación.